Bueno, ¿qué más en la línea del amor y del narcisismo, ¿no? Pues estamos pensando narcisismo, amor, el objeto libidinal que interpela al narcisismo. Otro lugar que tiene la neurosis para escabullirse respecto del deseo es la fantasía. Hace poco estaba viendo una película, se encuentran dos medias hermanas, una película muy vieja. Y entonces una que vive de cita en cita y la otra no tenía ninguna cita. Entonces la hermana que no tenía cita le dice, ay, ¿otra vez vas a salir con alguien? Sí, le dice la hermana, porque yo quiero probar, quiero ver qué pasa ahora con este muchacho, qué sé yo. Y entonces la hermana que no salía le dice, pero vos no probaste con autosatisfacción. El gobierno estaría contento, vieron que anda gestionando el sexting por todos lados. Yo no lo gestiono, no lo recomiendo. Banquen ahí el encuentro con el otro, que si no, el sexting otra vez, soy yo conmigo misma, ¿eh? Más de narcisismo. Estamos diciendo que narcisismo es problemático, porque además no hace lugar a la castración. Lo difícil es poner el cuerpo con otro, ¿no? Bueno, entonces se encuentran estas dos. Dice, ¿probaste algo así? Le dice, con la fantasía o fantasear que estás con él. No, le dice, yo prefiero ir y ver qué pasa. Es decir, que el neurótico se escabulle en la fantasía. Por ejemplo, ¿vieron esas personas que vos capaz que le decís, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando consultoría en psicología. Ay, yo toda la vida quise ser psicóloga. ¿Sí, toda la vida? Y sí, yo desde que tengo 15 años que quiero estudiar psicología, pero tenés 50. Hace 35 años que estás soñando con lo mismo. ¿Se entiende? No lo pasa al campo de la realidad. No lo hace vivible. Lo deja en el campo de la fantasía porque en la fantasía no hay examen, no hay compañeros, no hay docente, no hay libros que cuestionen, no hay libros que uno se pone un poquito enojado porque no los entiende. Uno se enoja con los libros cuando no los entiende. Y el deseo vuelve a empujar la lectura, ¿no? Sí, es engorroso los días de invierno. Si tengo que ir a cursar y a la noche, esos días de lluvia, ¡ay, cómo cuesta! Bueno, sí, cuesta. Es mejor soñar que soy psicóloga y en mi fantasía no ocurre nada de todo eso. Entonces, es la política de avestruz, diría Lacan. El neurótico, o sea, le gusta meter la cabeza abajo de la tierra y no saber nada de la castración. Entonces lo fantaseo, que es cuando yo, no sé si era con ustedes que hablaba, la gente que dice, me llevo mejor con los animales que con los seres humanos. Sí, obviamente, el animalito no habla, el ser humano habla. Y hablar siempre es disruptivo para el otro. Es un problema el lenguaje. Los que estuvieron en la clase de ayer fue, bueno, no me acuerdo. Sí, creo que ayer. No, antes de ayer. Yo les dije, el lenguaje es traumático. El lenguaje es lo traumático. Traumatiza al viviente. Entonces es traumático encontrarse con el discurso del otro. No es fácil, es un problema. ¿Qué discurso tiene el otro? Pero además estamos diciendo que el amor y el deseo muchas veces van a contrapelo del narcisismo. Eh, a veces se ve en las películas, por ejemplo, La jaula de las locas, ¿no? Ella se enamora, los dos jóvenes que están enamorados en la película, las dos parejas de más jóvenes que están enamorados en la película, porque después está el matrimonio gay, que son dos varones, pero una es como drag queen de noche, y después está el matrimonio ultra ortodoxo, que es de la hija, mujer, y claro, por ejemplo, uno piensa, ¿por qué la hija no teme presentarle a los padres del novio a sus padres? Bueno, porque los padres del novio tienen un cabarulo, es travesti la otra madre la abandonó, la madre biológica lo abandonó a él, digamos, no condice la familia de su novio con los ideales de su familia. Sin embargo, el amor acontece. Por supuesto es una comedia y todo se ve como un poco divertido, ¿no? Pero piensa si pasa en la vida real, es problemático eso, sería un problema situar ahí, poder hacer esa presentación.
Entonces muchas veces el amor, el objeto libidinal, se posa en un lugar que va a contrapelo del narcisismo o de los ideales de mi familia, del yo, del ideal del otro, del I mayúscula A. Por ejemplo, pensemos también alguien que el papá es abogado, el abuelo es abogado, y ¿qué sueña? Con que el hijo sea ¿qué? Abogado. Entonces te dicen, a vos te conviene estudiar abogacía, porque ya tenés el buffet del abuelo, el buffet de papá, te pasamos los clientes, el negocio ya está instalado, todo funciona, a vos te conviene, mira, lo que te conviene, conviene que económicamente, subsumen el amor en el dinero, queda subsumido el amor con el dinero. Bueno, no sé, hay que ver qué le conviene a la persona. A lo mejor a la persona no le conviene ser abogada porque no, su deseo no está puesto ahí. Quiere ser sacerdote. Y el sentido de su vida, el deseo empuja por ese lado. Yo qué sé. Yo no sé lo que le conviene. Esa persona lo tiene que descubrir. Yo no sé cómo es eso. Entonces, fíjense qué problemático a veces elegir en el nivel del estudio o elegir en el nivel del amor, y justamente el neurótico muchas veces consulta cuando tiene que elegir entre la mujer amada o la que supone la familia demandaría que él se case. Cuando tiene que elegir entre la carrera que desea o lo que supone una demanda de su familia, es problemático. Y la dirección de la cura, fíjense, la dirección de la cura en un psicoanálisis nunca sería la de recomendarle lo que económicamente le conviene o lo que le conviene a la mamá y al papá, sino cuál es el deseo que habita ese sujeto. Hace unos días alguien preguntó cómo pensar un deseo propio si el deseo es el deseo del otro. Efectivamente, uno podría pensarlo en estos términos. Yo llego al mundo en las neurosis si pude ubicarme en el lugar del falo de mi madre. Y el falo de mi madre es el lugar que la completa. Entonces está bien llegar al mundo siendo el objeto que completa al otro. Porque eso quiere decir que mi madre me va a acunar, me va a arropar, me va a cantar, me va a cuidar, me va a bañar, me va a cambiar los pañales, va a estar atenta. Si tengo la pielcita roja, entonces me va a mirar, va a decir, ay, ¿por qué tiene acá rojo? ¿Qué le habrá pasado? Le pregunta a la suegra, le pregunta a su madre, se preocupa, está atenta con su bebito, porque el bebito fue al lugar del falo. Ahora, ese lugar de objeto, yo no puedo ser eternamente el objeto de falo de mi madre. Porque justamente si lo que vamos a ver en pocas semanas es el Edipo Lacan tiene 3 momentos. El primer momento voy al lugar del falo de mi madre, pero después la función paterna, el nombre del padre, que ya ha operado para que yo vaya al lugar del falo de mi madre, el nombre del padre ya operó para eso, tiene que ceder ese lugar para el padre imaginario, que tiene que empezar a separar al niño de la madre. ¿Por qué? Porque a la madre, ¿qué le va a decir? Vieja, vos sos mía. Vos sos mía en un sentido de yo soy tu hombre, vos sos mi mujer. Venga, a jugar de vuelta la función de mujer conmigo. Despegate un poco del niño y al niño le dice, bueno, esta mujer no es tuya, esta mujer es mía. Entonces, podés ya ir a buscarte tus propios parteneres en el mundo. De la identificación pueden ser parteneres de su mismo sexo o parteneres de otro sexo. No sabemos, eso se define en el Edipo. Es decir, que yo tengo que ceder mi lugar de falo de mi madre para convertirme yo en un sujeto con un deseo propio. Ahora, uno puede pensar esto.
Mi mundo es el mundo que me tocó vivir respecto de la familia donde nací, del lugar donde estoy, del momento histórico, ¿sí? Entonces, un niño que nace en la selva amazónica, en la tribu, no sé, Pinduncum, que viven todavía de la caza y de la pesca en una choza donde hacen el fuego, es difícil de pensar que ese niño pueda estar preguntándose a los 14 años, a los 13 años, ¿sigo el industrial o sigo el bachiller? Un niño que nació en Israel, en una familia ortodoxa judía, puede ser que se esté preguntando eh, a qué, dónde él podría seguir sus estudios de la Torá, por ejemplo. Cosa que no le pasaría a un niño que se crió en una familia judía que no es ortodoxa y que a lo mejor lo mandó a una escuela pública. Entonces ese chico a los 13 años puede no preguntarse si ahora va a una escuela judía, pero también podría preguntarse si puede aplicar para seguir sus estudios en el Nacional Buenos Aires. Es decir, que el deseo que me va a habitar a mí va a tener mucho que ver con mi contexto. ¿En qué contexto nací? ¿Qué familia tengo? Eh, si no conozco qué es abogacía, pensando en los niños que dije recién, que viven en la Amazona brasilera, ¿cómo se van a preguntar si ser abogados o no si no conocen ni qué es? Entonces ellos pueden estar preguntándose otras cosas que yo desconozco por no conocer su cultura. ¿Soy el nuevo líder de mi tribu? Eh, ¿Voy a ser el nuevo líder en la casa? ¿Voy a ser el nuevo líder de esta tribu en la pesca? ¿Tengo ya que buscar mujer porque en mi tribu la mujer se busca a los 13 años, por ejemplo? Se estará interpelando otras cuestiones. Quiere decir que el deseo es paso por el otro y después algo en mí acontece, sucede en el marco de lo que yo he vivido. Acontece, ¿no? El deseo sucede. Art happen. El sujeto de la modernidad es un sujeto narcisista. Es un sujeto consumidor. Es un sujeto, esto ya bien pensando en nosotros, ¿no? Que nosotros somos Occidente. Y nosotros también lo digo, nosotros que vivimos en Capital Federal, primer cordón del conurbano, segundo cordón del conurbano. Esto lo que digo a lo mejor no se aplica para alguien que vive en un pueblo remoto perdido en Jujuy. No sé qué pasa ahí, ¿no? El sujeto de la modernidad es un sujeto narcisista, es un sujeto consumidor, es un sujeto que está subsumido en el capitalismo, está embotado en el consumo, ¿eh? Consume objetos, muchos objetos, ¿eh? Goza de muchos objetos. La función caída del padre ha producido un empuje al goce, dice Lacan. Son muchos objetos de los que tengo que gozar. Las publicidades hacen morder muy bien ese anzuelo. Sacan la gomita de pelo. Al mes te sacan la gomita de pelo con un dije. A los 3 meses es la gomita del pelo con 2 dijes. A los 4 meses es la gomita del pelo que viene combinada con los 2 dijes más una hebilla. Y así y siempre te empujan a que vayas queriendo comprar lo último de lo último, ¿no? Se ve ahí cómo hay ese empuje al consumo. Se necesitan muchos objetos. Piensen ustedes, por ejemplo, los placares que tenían nuestras abuelas. ¿Se acuerdan? Era un placar que tenía 2 puertitas en el medio y otro en los laterales. Y ahí entraba la ropa de la abuela, la blanquería y la de ella. Y después había una cómoda, los cajones. Basta. Ahora uno piensa en los placares que uno tiene, piensa en los mobiliarios de los niños, los placares de los niños, los juguetes. No se da abasto. Muy bien. Entonces ahí es una sociedad empujada a los goces, a esa multiplicación de los goces, tocada por el mundo capitalista.
Bueno, el psicoanálisis va a contrapelo del capitalismo. No cree que todo sea comprable, que todo sea medible. Eh, por supuesto, voy a tomar algo que me pasó los otros días conversando con una alumna encantadora, por cierto, que ella decía, yo con todo lo que me equivoqué, debería abrirle una cuenta bancaria a mi hijo para devolverle un poco en pesos mis errores. Y ayer, Divina, le mando un besito, ella encantadora. Ayer yo escuchaba con horror a una diputada que estaba hablando de los problemas de la mujer de la modernidad y ella decía que la mujer que se queda en la casa, por ejemplo ahora que hay cuarentena, esa mujer que está atendiendo a sus hijos deberían pagarle un sueldo, que no hay que llamar a eso amor, sino habría que pagarle un sueldo, eso es una estafa laboral. Y yo, ¿por qué lo escuchaba con horror? Porque las que alguna vez, por ejemplo, le han tocado, no sé, han tenido una mamá o un papá enfermo, uno lo ha cuidado por amor. Eh, las veces que le ha hecho un mimo a la pareja, o le ha cocinado algo rico a la pareja, o le ha preparado alguna sorpresa a la pareja, lo ha hecho con amor. Es el amor lo que empuja ahí. Y ese amor no es comprable. El amor de la función materna no es comprable. No es comprable. Y además sería como pensar que en ese ida y vuelta donde la mamá le está dando el pecho al hijo y él le devuelve una mirada de amor a esa madre, ahí no hay un ida y vuelta en juego. ¿Eh? Por supuesto que está toda la parte de es cansador, sí, obvio, claro que es cansador. Es cansador atender a un familiar enfermo, es cansador a veces atender el marido a la esposa al marido. Sí, porque eh, uno se cansa, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya un amor genuino. El capitalismo cree que todo puede ser medible y comprable. No es así. Esta diputada es la diputada Marciota. ¿No? Y bueno, cuando empezó esta clase, yo les dije que el yo es una instancia de desconocimiento. Cuanto más se dice que se lucha contra el capitalismo, más se muerde el anzuelo de él. Bueno, les mando un besito.